Paola ajustó una orquídea blanca en el jarrón de cristal que presidía la mesa del comedor. El tallo se resistía, rígido, casi como si no quisiera formar parte de aquella escena perfecta. Afuera, el sol de la tarde bañaba de oro los jardines impecables del chalet. Adentro, reinaba un silencio tan pulcro como los pisos de mármol. Todo en su vida era así. Una composición estudiada, elegante y fría. Hacía años que había cambiado los planos de su propia carrera de arquitectura por los de Carlos, su marido. Había construido su éxito, su reputación, su mundo. A cambio él le había prometido un para siempre que ahora se sentía como una habitación sin ventanas. El murmullo de un motor la sacó de sus pensamientos, era él. Su corazón por un instante albergó una esperanza tonta, la misma que sentía cada día. La de que al cruzar la puerta, vería al hombre del que se enamoró. No a este extraño que habitaba su casa. Carlos entró, dejando un maletín de cuero junto a la puerta. Le dio un beso en la mejilla, un roce fugaz y sin calor. Olía a un perfume que no era el suyo. Otra vez. Reunión larga, dijo él sin mirarla a los ojos. Paola asintió, la palabra atascada en su garganta. ¿Desde cuándo las reuniones de trabajo olían a jazmín? Ella había aprendido a ignorar las señales. Eran pequeñas grietas en la porcelana de su vida, las llamadas que él contestaba en el jardín, los mensajes que borraba con una rapidez casi ensayada, los fines de semana de conferencias, de los que regresaba con la mirada vacía y el cuerpo tenso. Intentaba no pensar. Se decía a sí misma que eran imaginaciones suyas, que el éxito traía estrés y distancia. Se aferraba a la rutina, a la normalidad, porque admitir la verdad sería como tirar una piedra contra el espejo y hacer añicos su propio reflejo. Esa noche cenarían con su suegra. Doña Elvira ya estaba en la sala, sentada en el sofá blanco con la rigidez de una estatua. Su sonrisa era una línea fina y afilada, y sus ojos grises lo analizaban todo, encontrando siempre un defecto. «Paola, querida, qué guapa estás», dijo, aunque su mirada decía lo contrario. Para Elvira, ella nunca había sido suficiente para su hijo. Era un accesorio, una pieza decorativa en la vida del gran Carlos. La cena comenzó con la misma coreografía de siempre. Conversaciones vacías sobre el tiempo, sobre los negocios de Carlos, sobre conocidos en común. Paola servía el vino, moviéndose con una gracia que había perfeccionado para ocultar el temblor de sus manos. Se sentía como una actriz en una obra que odiaba, repitiendo un guión que le estaba asfixiando lentamente. Carlos hablaba, gesticulaba, encantador como siempre. Nadie notaría la tormenta que se agitaba detrás de los ojos de su esposa. Nadie excepto quizás, su madre. Doña Elvira la observaba por encima de su copa de vino. Había algo en su mirada esa noche, una especie de triunfo contenido, una satisfacción cruel que le erizó la piel a Paola. Se preguntó qué sabría ella. ¿Era cómplice del silencio de su hijo? ¿O era la directora de toda la orquesta? La duda era un veneno lento, que llevaba meses carcomiendo su confianza. De repente el sonido estridente de un teléfono rompió la tensión, el de Carlos. Él miró la pantalla y su rostro cambió por completo. La máscara de arquitecto exitoso se desvaneció, dando paso a una urgencia mal disimulada. Se levantó de la mesa sin una palabra y caminó hacia el ventanal que daba al jardín oscuro. Su voz era un susurro inaudible, pero su espalda tensa y encorvada, le gritaba a Paola todo lo que necesitaba saber. No era una llamada de trabajo. Elvira no le quitaba los ojos de encima a su hijo, no había sorpresa en su rostro, solo una expectación fría. Paola sintió que el aire se volvía denso, pesado, casi imposible de respirar. El tic-tac del reloj de pared en la sala sonaba como una cuenta regresiva. ¿Hacia qué? No lo sabía, pero sentía el final de algo acercándose, inevitable y demoledor. Carlos colgó el teléfono. Se quedó de espaldas a ellas por un segundo, como si necesitara recomponerse antes de enfrentar la escena. Cuando finalmente se giró, su mirada no se encontró con la de Paola. Buscó a su madre. Sus ojos se clavaron en los de Elvira, en una comunicación silenciosa que excluyó a Paola por completo, dejándola como una extraña en su propia casa, en su propia vida.
tomó una profunda bocanada de aire y con una voz extrañamente plana, anunció la noticia que rompería el mundo de Paola en 1000 pedazos. Ha nacido, dijo. Hizo una pausa, y cada segundo de ese silencio fue una tortura. Es un niño. La confesión, brutal e implícita, cayó sobre la mesa como un hacha, partiendo en dos la falsa estabilidad que Paola se había esforzado tanto por mantener. El mundo de Paola se detuvo. Las palabras "es un niño" quedaron suspendidas en el aire, densas, pesadas como una sentencia. El murmullo de la fuente del jardín se convirtió en un rugido ensordecedor en sus oídos. Sintió como el suelo se abría bajo sus pies, pero su cuerpo permaneció inmóvil, una estatua de porcelana a punto de hacerse añicos. El aire abandonó sus pulmones en un silbido mudo. Sus manos, ocultas bajo el mantel de lino, temblaban sin control. El corazón le martillaba contra las costillas. Un tambor salvaje anunciando el fin de todo lo que conocía. Carlos seguía de pie junto al ventanal, su silueta recortada contra la oscuridad de la noche. No la miraba. Su atención estaba fija en su madre, como si buscara aprobación o refugio. Y Elvira tenía una expresión indescifrable. No había sorpresa, ni decepción. Solo una calma gélida, casi satisfecha. Paola comprendió entonces. Esto no era una confesión espontánea. Era un plan. Una demolición controlada de su vida, y ella era el edificio que estaban a punto de derribar. «Necesito un vaso de agua», susurró Paola, su propia voz sonándole lejana y extraña. Se levantó con una lentitud calculada, sintiendo las miradas de ambos clavadas en su espalda. Cada paso hacia la cocina era un esfuerzo titánico. Apoyó las manos en la fría encimera de granito, tratando de anclarse a la realidad. Se sentía a la deriva en un océano de dolor y traición. Fue entonces cuando la vio. Desde el umbral de la cocina, que conectaba con un pequeño comedor de servicio, observó a doña Elvira. La matriarca se había levantado de la mesa con la excusa de traer las croquetas caseras, las favoritas de Paola, que había insistido en preparar ella misma. Con un movimiento sigiloso, casi imperceptible para un ojo no atento, Elvira sacó un pequeño frasco de cristal del bolsillo de su delantal, desenroscó la tapa, y con la punta de los dedos, espolvoreó un polvo blanquecino sobre las croquetas doradas que estaban en un plato específico. El veneno, fino como el azúcar glass, se mezcló con el pan rallado, una sentencia de muerte disfrazada de amor familiar. El corazón de Paola no se detuvo, se congeló. El horror la invadió. Un frío glacial que recorrió sus venas y ahogó el dolor de la infidelidad. Esto era algo mucho más oscuro. Su suegra no solo aprobaba la traición de su hijo, no solo celebraba la llegada de un heredero bastardo, estaba dispuesta a eliminar el obstáculo, a ella. Elvira se giró, y al ver a Paola en el umbral, su rostro compuso una sonrisa maternal. Una sonrisa macabra que no llegaba a sus ojos de hielo. Se acercó a la mesa con el plato en la mano, una sacerdotisa llevando una ofrenda al altar del sacrificio. Colocó el plato envenenado justo frente a Paola. «Come, querida. Las he hecho especialmente para ti», dijo, su voz un arrullo venenoso. Cada segundo se estiró hasta el infinito. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un martillo golpeando un clavo en su ataúd. Carlos había vuelto a tomar el teléfono. Hablaba en susurros con su amante, su voz llena de una ternura que Paola no había escuchado en años. La ironía era tan cruel que casi la hizo reír. Su marido le estaba describiendo a su nuevo hijo a la otra mujer, mientras su madre intentaba asesinar a su esposa en la misma mesa. Se sintió atrapada, una presa acorralada en su propia casa. La mirada de Elvira era un desafío, una presión insoportable que la empujaba hacia el abismo. Sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier palabra de acusación sería negado. La tacharían de loca, de histérica por la noticia. Estaba completamente sola. Pero en ese instante de terror absoluto, la tristeza de Paola se cristalizó. El dolor dio paso a una claridad fría y letal. El jarrón de porcelana agrietado se convirtió en acero. No sería la víctima. No en su propia casa. No esa noche. Con una calma que sorprendió incluso a sí misma, Paola tomó su copa de vino tinto. La levantó, el líquido rojo oscuro arremolinándose como sangre. «Brindemos», dijo, su voz firme, clara, cortando la tensión como un cuchillo.
Carlos y su madre la miraron, confundidos. ¿Un brindis? ¿Ahora? Por la nueva familia, continuó Paola, sus ojos fijos en los de su marido. Mientras ellos procesaban la audacia de sus palabras, fingió un tropiezo al dejar la copa en la mesa. Un poco de vino se derramó sobre el mantel blanco, muy cerca del plato de Carlos. ¡Oh, qué torpe!, exclamó con una naturalidad ensayada. En el caos calculado de la distracción, mientras Elvira se apresuraba a buscar una servilleta y Carlos maldecía por lo bajo, las manos de Paola se movieron con la precisión de un cirujano. Un movimiento rápido, fluido, casi imperceptible. Intercambió su plato con el de su marido. Luego, se recostó en su silla, compuso una sonrisa dulce, y mirando a Carlos directamente a los ojos, le empujó suavemente el plato envenenado. «Amor, tus croquetas», dijo, su voz ahora suave como la seda. «Cómelas antes de que se enfríen». La mirada de Carlos estaba pegada a la pantalla de su teléfono, una sonrisa tonta dibujada en su rostro mientras leía un mensaje que, sin duda, no era de un cliente. Distraído, hambriento, ajeno a la corriente subterránea que electrificaba el aire, tomó una de las croquetas doradas y crujientes. Se la llevó a la boca. El sonido del pan rallado al romperse fue el único ruido en un comedor suspendido en el tiempo. Masticó una vez, 2 veces, y entonces, se detuvo. No fue una convulsión, no hubo una arcada ni una mueca de dolor, fue algo mucho más sutil y aterrador. Su mandíbula se congeló a mitad del movimiento. Sus ojos, hasta ese segundo nublados por el egoísmo y la autocomplacencia, se abrieron de par en par, fijos, no en Paola, sino en su madre. La croqueta a medio comer cayó de sus labios y aterrizó con un ruido sordo sobre el plato de porcelana. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una historia que Paola no conocía. Carlos tragó saliva, el gesto visible en su garganta. Cuando habló, su voz no fue un grito de acusación, sino un susurro roto, cargado de un horror antiguo, casi infantil. «Otra vez, mamá», susurró, y la pregunta resonó en la habitación como un disparo. «¿Creíste que no reconocería el sabor?». El mundo se inclinó sobre su eje. Paola sintió un vértigo helado. ¿Qué sabor? ¿Qué quería decir con «otra vez»? Observó a Elvira. La máscara de matriarca controladora y perfecta se resquebrajó. El color huyó de su rostro, dejándolo pálido y ceroso bajo la luz de la lámpara de araña. Sus labios, siempre apretados en una línea de desdén, temblaron ligeramente. Por primera vez desde que la conocía, Paola vio miedo en los ojos de su suegra. Un miedo puro, desnudo. El miedo de quien ha sido descubierto. La traición de Carlos, que minutos antes había sido el centro de su universo, se encogió hasta volverse insignificante. Aquello era otra cosa, algo mucho más oscuro y profundo. Un abismo se abrió en el suelo de su comedor, revelando los cimientos podridos sobre los que había construido su vida. Las piezas del rompecabezas, piezas que ni siquiera sabía que tenía, comenzaron a encajar en su mente con una velocidad vertiginosa. Las migrañas repentinas del primer socio de Carlos, justo antes de que éste se quedara con toda la empresa. La extraña y rápida enfermedad del tío de Elvira, que le dejó una herencia considerable. Las conversaciones en voz baja, las miradas cómplices entre madre e hijo, que ella siempre había atribuido a un vínculo familiar demasiado estrecho. No era un vínculo, era una conspiración. Se dio cuenta de que no intentaban matarla para hacerle sitio a una nueva familia. No era tan simple. Intentaban silenciarla porque de alguna manera, se había convertido en una amenaza para un secreto mucho más antiguo. Un pasado lleno de crímenes que su suegra había orquestado y del que su marido era como mínimo, cómplice. Él no era solo un infiel. Era el prisionero de su propia madre, un peón en un juego que había comenzado mucho antes de que ella llegara. Carlos seguía mirando a su madre, su rostro una mezcla de terror y resignación. No había ira en él, solo el agotamiento de un hombre que llevaba toda la vida huyendo de la misma sombra. Paola, la mujer que minutos antes temblaba de dolor, sintió una calma letal apoderarse de ella. El jarrón de porcelana agrietado se había solidificado, transformado en granito. El tablero de ajedrez había cambiado por completo. Ella, que había sido la pieza a sacrificar, ahora sostenía en su mano el secreto que podía derribar al rey y a la reina. Tomó su copa de vino, esta vez con una mano firme, bebió un sorbo,
el líquido amargo y frío como su nueva determinación. Sus ojos se movieron de Carlos a Elvira, analizándolos no como su familia, sino como sus adversarios. La casa ya no era una prisión de infidelidad. Era el escenario de un crimen. Y la pregunta ya no era si su matrimonio sobreviviría. La pregunta era quién de ellos sobreviviría a la noche. Paola no gritó. No llamó a la policía. El instinto de supervivencia, afilado y helado, le dictó un silencio mucho más poderoso que cualquier acusación. Se levantó de la mesa con la lentitud de una reina retomando su trono. Sus movimientos eran deliberados, cada gesto una declaración de poder. Tomó su bolso del perchero, su teléfono y las llaves del coche. No dijo una palabra. El silencio era su arma. Carlos seguía paralizado, la croqueta a medio comer en el plato como una prueba grotesca del crimen. Elvira por su parte parecía haberse encogido. La matriarca de hierro se había convertido en una anciana frágil y asustada. Sus ojos grises, antes 2 témpanos de hielo, ahora eran 2 pozos de pánico, suplicaban pero Paola ya no escuchaba. Al llegar a la puerta, Paola se detuvo. Se giró, y su mirada no se posó en el rostro descompuesto de su marido, sino en el jarrón de orquídeas blancas que presidía la mesa. La misma orquídea que había ajustado horas antes, un símbolo de su vida perfecta y falsa. Con una calma escalofriante, caminó de regreso a la mesa, tomó el pesado jarrón de cristal, y, sin una palabra, lo dejó caer al suelo. El estruendo del cristal haciéndose añicos fue el único sonido que rompió el silencio. Fue el punto final. El sonido de su vieja vida rompiéndose en 1000 pedazos. Luego, se fue. La noche que siguió no fue de lágrimas sino de estrategia. Paola no durmió. Condujo hasta un hotel anónimo, y con una taza de café negro como única compañía, desmanteló metódicamente el imperio que había ayudado a construir. Ella conocía cada cuenta bancaria, cada inversión, cada propiedad a nombre de sociedades fantasma que Carlos, en su arrogancia, le había confiado. Ella había diseñado no solo sus casas, sino su arquitectura financiera. A la mañana siguiente, la primera llamada no fue a un abogado de divorcios, sino a un abogado mercantil. La segunda, al banco. Congeló las cuentas conjuntas. Inició la liquidación de los activos que estaban a su nombre, que eran, para sorpresa de Carlos, la mayoría. El chalet, la casa de la playa, los fondos de inversión, todo había sido puesto a su nombre años atrás como una estrategia fiscal, que Carlos nunca se molestó en entender. Él solo firmaba donde ella le indicaba. La venganza de Paola no fue un escándalo público sobre veneno y amantes, fue un golpe silencioso, legal y devastador. Filtró anónimamente a la prensa económica los detalles de las irregularidades fiscales de la constructora de Carlos. Irregularidades que ella misma había ayudado a ocultar por lealtad, y que ahora usaba como bisturí. El castillo de naipes se derrumbó en cuestión de semanas. Carlos lo perdió todo. La empresa, construida sobre los cimientos del talento de Paola y los oscuros secretos de su madre, entró en bancarrota. Sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda. La amante, al ver que el río de dinero se había secado, desapareció con su hijo, dejándole solo una demanda de paternidad y facturas legales. Se vio obligado a vender su coche de lujo, sus relojes, todo lo que definía su identidad. Elvira envejeció 10 años en un mes. La caída de su hijo fue su propia caída. Su nombre, antes sinónimo de poder y respeto en su círculo, ahora se susurraba con desprecio. Vivía encerrada en su piso, prisionera del miedo a que el pasado, ese que Carlos había reconocido en el sabor de una croqueta, saliera a la luz. La mayor tortura para ella no fue la pérdida de dinero, sino la pérdida de control y la irrelevancia social. Se quedó sola con su hijo quebrado, un hombre que ya no la miraba con admiración, sino con un rencor sordo y profundo. 2 años después, el sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de un estudio de arquitectura en el centro de Madrid. El espacio era luminoso, caótico y vibrante. Planos desplegados sobre grandes mesas, maquetas a medio construir, el olor a café recién hecho y a madera. En el centro de todo, estaba Paola. Llevaba unos vaqueros, una simple camiseta blanca y el pelo recogido en un moño desordenado.
No había rastro de la mujer encorsetada que ajustaba orquídeas en jarrones de cristal. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con seguridad sobre un plano, dibujando líneas firmes y audaces. En su dedo anular no había anillo, solo una pequeña mancha de tinta. Su socio, un hombre joven de sonrisa fácil, le acercó una taza de café. El cliente acaba de llamar, le ha encantado el boceto. Dice que es exactamente la casa abierta y llena de luz que siempre soñó, le dijo. Paola sonrió. Una sonrisa genuina, amplia que le iluminaba el rostro. Dile que es mi especialidad, respondió. Construir lugares donde la gente pueda respirar. Se quedó un momento mirando el plano. Era una casa con enormes ventanales, pero a diferencia de su antiguo chalet, estos no exponían un vacío. Estaban diseñados para enmarcar un jardín lleno de vida. Para dejar que el mundo entrara, para conectar, no para aislar. Estaba construyendo para otros la vida que ahora tenía para sí misma. A veces, en las noches tranquilas, el recuerdo de aquella cena volvía a ella, el olor del perfume ajeno, el sonido del cristal al romperse, el susurro de su exmarido. ¿Otra vez, mamá? Pero ya no sentía dolor ni rabia, solo una extraña y lejana compasión. Había comprendido que la traición de Carlos no fue un acto en su contra, sino el último eslabón en una cadena de secretos y venenos que lo habían aprisionado desde niño. Ella no fue la víctima de su historia, fue la única que logró escapar. La traición puede sentirse como el fin del mundo, como un jarrón de porcelana hecho añicos, imposible de reparar. Pero a veces, solo cuando todo se rompe, tenemos la oportunidad de recoger los pedazos y construir algo nuevo, algo más fuerte. Algo que es verdaderamente nuestro. Porque el final de una historia no define quiénes somos, es, simplemente, el permiso para empezar a escribir la nuestra. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.